Es el penalista José de la Gasca. Buenos días, bienvenido a Punto de Orden. Persiste la pugna entre la mayoría de la Asamblea y la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. Ninguna cede. ¿Su opinión? Buen día, un gran saludo y un venturoso 2023, perdón. Sí, yo creo que es un tema institucional que no termina de pasarnos factura y no terminamos de ver todavía el alcance de la desinstitucionalización que generan estas pugnas políticas, sobre todo en el ámbito de la justicia, que es donde estamos viendo actualmente que está enfocada, al parecer, esta lucha, ¿no? En esta desinstitucionalización o desestabilización, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura o de quién puede asumir el rol de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Justamente ayer de noche, pues recibimos la noticia por algunos medios de comunicación, no sé si ya lo hizo público en su cuenta Hernán Ulloa, de que el Consejo de Participación Ciudadana, los que se están reuniendo, que son 4, resolvieron o no resolvieron, para ser más claro, dice, no hemos llegado a un acuerdo y no designaron al delegado del Consejo de la Judicatura naciente de la terna de la Corte Nacional de Justicia, quien además lo presidirá, simplemente porque no se pusieron de acuerdo y rechazaron la terna y volvemos a empezar de cero. Es así, José, ¿no? Exactamente. No nos olvidemos que todo este proceso de escogitamiento de quien debe presidir el órgano de control, disciplina de los jueces, que es el Consejo de la Judicatura, viene por el resultado de una sentencia constitucional, mejor dicho, una sentencia de la Corte Constitucional en la que le puso plazos al Consejo de Participación Ciudadana para que termine de escoger a este representante. Esto pues por la salida o la renuncia en su momento de la vocal principal que presidía, que era María del Carmen Maldonado. Entonces sí, se armó todo un proceso de esta selección que nace porque el Consejo de Participación Ciudadana le solicite, crea un reglamento y solicita en función de esta potestad reglamentaria una terna a la Corte Nacional de Justicia. Ahí se armó la primera polémica porque había una lectura muy sesgada, creo yo, al tenor literal de la conveniencia de los intereses de la Yalquepoc, que es de donde viene este precedente, en donde se trataba de decir que era el presidente de la Corte Nacional de Justicia quien tenía la potestad de designar él solito. Claro, por él sí, primero ante se lo sí. tomó a personal, Sí. dice, yo soy el que tengo que mandar la terna. Una vez que ya le devolvieron la tercera terna, despertaron de este letargo los jueces, los magistrados de la Corte Nacional, y ellos ya solicitaron a su presidente que los reúna a un pleno extraordinario para conocer y ellos resolver quiénes serían los delegados de esta terna. Eso ya terminó siendo la misma terna. No terminó siendo la misma, pero sí de lo que se entiende, y así lo ha dicho uno de los jueces nacionales, que en efecto fue una labor de cabildeo del presidente Saquicela, en la que él de algún modo logró hacer que el pleno ponga los 3 nombres que él quería, y eran 2 judiciales, y aquí yo tengo un reparo, pero en lo formal se envió la terna al Consejo de Participación Ciudadana del pleno, la envió el presidente, pero con la decisión del pleno, y se continuó el procedimiento reglamentario. Entonces las comisiones analizaron los perfiles, entiendo que todos pasaron los requisitos constitucionales, que son muy pocos, y luego pues se abrió este espacio de impugnación ciudadana donde hubo muy pocas impugnaciones a cada uno de los candidatos. Repito, candidatos que venían del seno de la propia función judicial y que eran funcionarios, para que nuestros radioescuchas conozcan, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana expidió un reglamento para la selección de este miembro del Consejo, donde hay el pedido de la terna, de ahí viene el tema, el espacio de impugnaciones, donde se puedan los ciudadanos oponer a alguno de esos candidatos, para luego terminar en la presentación de los planes de trabajo, audiencia que se desarrolló justamente el 1 de enero, y después de esa audiencia de trabajo, pues ya venía la designación de uno de los 3. Y pues terminamos en que no designaron a nadie. Lo que ocurrió, de lo que se conoce, es que hubo mociones de cada uno de estos perfiles. Una mujer se llama apellido Caicedo, de un señor apellido Terán y un señor apellido Rivera. Entiendo que este tercero era sobre el que más había impugnaciones porque se lo acusaba de venir, pues, de ser un infiltrado del correísmo.
Lo cierto es que hubo las mociones y ninguna tuvo los votos válidos. Que necesitabas que voten los 4 de 4. No uno había, que sacó 3 votos. Exacto, que fue el último, que fue el señor Rivera. Y entiendo que al final Hernán Ulloa se abstuvo de votar y solo se concretaron 3 votos, con lo que según el reglamento que tenían, no se logró aprobar ninguno de estos perfiles, con lo que se vuelve a requerir una terna a la Corte Nacional de Justicia. Hilemos un poco fino. José de la Gasca publicó un artículo en relación a los requisitos para ser miembro del Consejo de la Judicatura. La Constitución, en el artículo 180, establece que se necesita ser ecuatoriano, un título de 3er nivel y haber ejercido la profesión por 10 años. O sea, abogado de 10 años. Sí. Exacto. Y José de la Gasca en su artículo pues agregaba otros elementos de los cuales podemos discutir. Sí, a ver, los requisitos son muy generales. Yo siempre digo, ¿no? Básicamente ser abogado y tener pulso. La probidad notoria, que es el requisito primordial, pasa, yo creo, para hacer un análisis real de eso a través de una labor de oposición, pero es muy poca es muy poca la participación ciudadana como para poder escrutar eso. Y normalmente no encontramos problemas en que se pueda acreditar la solvencia profesional, porque no hay sanciones disciplinarias, digamos, en el ámbito de la abogacía o quizás en el ámbito de la judicatura, que puedan servir como para cuestionar eso desde un punto de vista objetivo. O sea, claro, desde el punto de vista objetivo, la probidad notoria es la inexistencia de certificados de mala conducta. Vamos a ponerlo en ese sentido. Sí, o de antecedentes penales. Por eso, pues, la inexistencia de certificados de mala conducta. Porque de lo contrario, es subjetivo todo. No, para mí es malo, pero para el otro es bueno. En cambio, si ya tiene un antecedente penal o tiene una acción judicial de otra naturaleza que haya sido sentenciado o que haya sido sancionado por A, B o Z circunstancias, bueno, ya por lo menos ese es un documento que dice que es tan probo como para acceder al cargo. Pero mientras no haya un documento que demuestre la no probidad, es probo. Exactamente. Entonces, por eso es que es importante la participación ciudadana, porque ahí es donde van y se hacen la oposición, donde dicen, no, yo impugno a este candidato por estas razones y debe demostrarla. Pero es muy poco lo que ocurre sobre eso. Calculemos que en un proceso donde podrían llover las oposiciones para un cargo tan importante como este, hubo 2 por candidato si acaso. Pero esos son los requisitos formales y hasta ahí la minuta. Donde yo creo que hay adiciones que deben de considerarse, que necesariamente es normatividad o son reglas que atraviesan el concurso de este perfil, necesariamente en prohibiciones generales que aplican a los servidores públicos, y es básicamente tutelando un principio de imparcialidad, es decir, que no existan conflictos de intereses. Hay un artículo en la Constitución, Carlos, que tú conoces de memoria, que es el 232, que básicamente establece que una persona que está en una situación comprometida con algún gremio o alguna actividad que realice, no puede ostentar él una calidad de controlador de ese mismo gremio al que pertenece. Es decir, que no haya un conflicto de interés, como yo lo dije en mi artículo, que no sea el propio ratón cuidando el queso. No podrán ser funcionarios ni funcionarias ni miembros de organismos directivos o de entidades que ejerzan la potestad estatal de control quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan. Ya, en este caso concreto de los miembros de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, ¿cuál de ellos tenía conflicto de interés? Se dice, y yo sostengo eso, que los 3 ya son judiciales y que al pertenecer a la propia función judicial, ellos mismos van a ser quienes regulen a sus propios compañeros o su propia actividad. Entonces ahí se lee que existe un conflicto de intereses que además ya tiene un precedente. En la época del Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo, hubo 3 perfiles que designó la entonces presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre. ¿Y qué fue lo que ella puso? Puso 3 nombres, 2 de los cuales eran judiciales. El Consejo de Participación de Trujillo eliminó esos 2 perfiles y el perfil que quedó fue el de María del Carmen Maldonado. Por eso es que ella entonces pasó a ser la vocal principal y la presidenta del Consejo de la Judicatura hasta el año pasado, en que renunció. O sea que lo ideal, según tu criterio, es de que no sean parte de la función judicial. Yo sostengo que sí. Pero si vamos hilando fino, Pocho, José y director, si entrara un abogado de candidato, también pudiéramos decir que tiene conflicto de interés y ese abogado es litigante.
Sí, me explico. Entonces tendríamos que poner médicos para que no haya conflicto de interés. No necesariamente. Como de ejemplo. Porque no formas parte como tal no eres órgano de la función judicial. Tú como servidor público sí pasas a ser, sí eres órgano. Por ejemplo, en el caso de los conjueces, son parte del órgano máximo jurisdiccional de este país, y entonces ellos, que provienen de una terna designada por el propio órgano, el día de mañana son ellos quienes van a ejercer la potestad disciplinaria. Y eso es importante, Pocho, porque son ellos los que al final del día van a escoger quiénes serán los jueces. Y esto es vital, porque una vez que ya se escoge quién es juez, esa persona pasa a tener una protección por un principio de estabilidad, que luego solamente puede ser enervada por causas legales. Hoy esas causas legales, para poder ser destituido o separado, tienen demasiadas trabas, y el Consejo de la Judicatura no puede ejercer su potestad disciplinaria por las resoluciones de la Corte Constitucional. ¿Y por qué entonces, en este caso, Pipo, como cariñosamente te decimos al invitado José de la Gasca, volvemos de alguna manera al viejo esquema, que no me parecía malo, que el presidente de la Corte Nacional de Justicia sea el presidente nato del Consejo de la Judicatura? Y obviamente los otros miembros del Consejo son los representantes. Porque sería juez y parte. Pero el mismo precepto. Es el mismo precepto. Pero es que realmente la justicia tiene que ser controlada por el Poder Judicial que está asentado en la Corte Nacional de Justicia. Hoy los jueces nacionales, o sea, los miembros de la Corte Nacional de Justicia, se han convertido prácticamente en jueces de casación o en jueces de fuero de corte. Pero ya no tienen esa facultad que tenían antes. La Corte Nacional de Justicia era respetada por otra cosa, porque ahí se sentaba la autonomía del Poder Judicial. Hoy se ve de que hay de alguna u otra manera influencia política a través del Consejo de la Judicatura de turno. Es que no pudiera ser al mismo tiempo ejercer esos dos cargos públicos. Yo creo que tu posición, muy respetable, creo que es un punto de análisis muy interesante. Creo que es un tema para que la Corte Constitucional lo resuelva. Porque no existe dentro de los requisitos no ser judicial activo, porque es evidente que si sales electo vas a tener que renunciar a tu labor judicial. El artículo 180 solamente establece 3 requisitos. Hay otro artículo, el 230 de la Constitución, que establece que dentro de la función pública no pueden haber actos de discriminación. Y en el momento en que tú dices nadie que sea judicial activo puede ser miembro, pudiera darse. Es decir, creo que la Corte Constitucional debe resolverlo. Y estaba leyendo, Pipo, la propia sentencia de la Corte, esta del 26 de septiembre del 2002, en el que dice: la respectiva terna a ser enviada por la Corte Nacional debe cumplir con los requisitos previstos en el artículo 180 de la Constitución. Una vez recibida la terna, remitida por la Corte Nacional, se dispone que el Consejo de Participación, en aplicación del artículo 179, proceda de manera célere. Había una orden célere a la designación. Es decir, la propia Corte se refiere a los artículos 180, pero estoy de acuerdo en que pudiera ser un tema Corte. Hay este artículo de la Constitución que establece esta prohibición por conflictos de intereses. ¿Los judiciales activos pueden ser candidatos? Creo que es un tema que la Corte lo tiene que resolver. Mientras hoy no lo pruebe de manera, no lo rechace de manera expresa la Constitución, está permitido. No, porque ahí sí hay una prohibición. Prohibición que es similar, además, si lees otro artículo, Carlos, el 231 o el 230, habla del nepotismo, por ejemplo, Pocho. Ya, pues una cosa es nepotismo. Pero ¿por qué te lo digo? Porque también está como prohibición. ¿Me explico? Dentro de las prohibiciones generales de los servidores se establecen el nepotismo, el conflicto de interés, entre otras. Podríamos entonces poner, bajo el tema de no discriminación, a la esposa de uno de los miembros ahí, porque además también cumple con los requisitos establecidos en el 180. Te lo prohíbe el artículo 230 del nepotismo. Pero yo sostengo que esa prohibición del conflicto de interés, del que no puede ser el ratón que cuide el queso, es una cuestión que además se añade a los requisitos como parte de las generalidades que la Constitución dice: en áreas de control no me pongas personas que tengan conflictos de interés. Y creo que el conflicto de interés está cuando eres judicial de Corte Nacional de Justicia, cuando eres un judicial activo, que estás en la función judicial, que vas a seguir estando en la función, que no es que necesariamente que tienes que renunciar, puedes pedir una licencia, algunas otras figuras administrativas. Estás tú siendo la misma persona que va a tener que sancionar a las personas de tu propio gremio. Vas a tener que ver tú
por esa potestad de acuerdo a la conveniencia de tus intereses. Y yo respondiendo a tu pregunta, Pocho, que sí me parece muy interesante, es que ya ha sucedido esto, el control de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y a mí me parece que es mucho más peligroso, porque ahí viene una responsabilidad en cascada. Porque ¿qué es lo que hace un juez inferior? Emite una decisión. Y tú como litigante la apelas. Si ya tú sabes que el superior va a tener tal o cual criterio, desde arriba te dicen cuál es la decisión que debes de tener. Y entonces existe un control directo sobre la función judicial, jerárquico, esquematizado, como lo que está pasando en el caso de Bernal. Entonces, tú ya tienes que el espíritu de cuerpo que existe hoy entre los judiciales va a ser no solamente ya espíritu de cuerpo, sino además como una suerte de disciplina. Bueno, acabas de tocar algo interesante, lo que está pasando hoy en el caso de Bernal. ¿Qué está pasando hoy en el caso de Bernal? Bueno, lo que hemos visto, pues no sé, el señor lo dejaron salir, ¿cómo? Esa es la gran interrogante. No es que acá ahora lo vamos a traer, y perdón que saltemos de tema, sino por qué se lo dejó salir y bajo qué condiciones se lo dejó salir y con qué facilidades se lo dejó salir. Que se investigará, obviamente. Si es que logramos llegar a esas cuestiones, porque hay abierto dos procesos, uno por el femicidio, otro por fraude procesal. Pero eso ya es más tema del fiscal. Es indiscutible que ahí en el Castillo de Grayskull, como tú escribiste, Carlos, en un artículo, pasó algo de viserazos. Pasó algo de jerarquías. Hubo ejercicio de jerarquía para que él salga y por eso yo digo que es crimen de Estado. Ya, utilizó es un tema delicado, presuntivo, y yo ni siquiera diría presuntivo, yo diría especulativo que se está haciendo. No, ni siquiera presuntivo, especulativo. Se podría especular que eso ocurrió. A ver, por ejemplo, el fiscal no tiene por qué responder a un viserazo y el fiscal no formuló cargos inmediatamente a este mismo tipo que era el sospechoso número uno en ese momento. Pero más nos referimos, por ejemplo, al oficial de la garita. Exacto. Que, por ejemplo, no cumplió su pero ese es el más inocente manual, de todo, o el menos culpable. Pero ahí está haciendo uso de jerarquía el que estaba saliendo. ¿Sí me explico? A eso pero, a ver, es muy probable que el de la garita deje entrar y salir gente no precisamente a sabiendas de que se ha producido un crimen. Ahí yo diría que más bien los principales responsables, pero contrariando sus funciones. Pero ahí los principales responsables, en el caso Bernal, de acuerdo al COIP, incluso autores directos, los que escucharon y no hicieron nada. Sí hubo un oficial, un coronel o un capitán, no recuerdo en este momento del lado jerárquico, que le dijeron, están medio matando a una chica ahí, o a la esposa de este señor, y dijo, no te metas. Pocho. Ese es responsable directo más que el de la garita. Lo que yo quiero sostener aquí es que la voz de un superior en un esquema jerarquizado tiene poder, tiene efectos. Eso es indiscutible. Y si eso, y ¿por qué te digo que para mí es la preocupación máxima? Porque el narco está detrás de la justicia, como está detrás de todos los poderes de control. Y es mucho más fácil, pienso yo, gobernar a uno y a través de uno gobernar a todos, o gobernar a unos pocos y a través de unos pocos gobernar a todos, que en este esquema no jerarquizado, donde no hay esta interdisciplina, que donde necesariamente los fallos tienen que venir corregidos. Pipo, ¿no? Lo que ocurrió ayer concretamente, más allá de lo conceptual, que tú lo estás expresando muy bien, comparto mucho de lo que tú dices, pero en todo caso ya esta terna pasó todas las pruebas, pasó las apelaciones, pasó incluso el último filtro, fueron objeto hasta de elogios por parte de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Por la hora de votar uno se abstuvo y no hubo los 4 votos y se rechaza esa terna. Eso no sabría a una nueva burla hacia el Estado ecuatoriano por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Porque por último, si es que habría que haber impugnado o rechazado el tema de conflicto de interés, pero se lo hubiese dicho antes. Claro. Sí. A mí no me ha gustado, no me ha gustado esto de que no lleguen a un consenso sobre sin motivación. Los actos de los poderes públicos tienen que motivarse. ¿Cuál es la razón de que no designas? A ver, los 3 dijeron, a mí este es el perfil que más me gustó, más me convenció, más técnico, y el que se abstuvo, sobre el que habían los 3 votos, dijo, yo tengo que ser coherente con lo que ya voté, porque él asumió secundó una moción sobre otro candidato. Entonces él dijo, yo me mantengo sobre el que tuve. En esos juegos de mayorías, Pocho, en esos juegos de mayorías donde, entre comillas, eso es democracia. Egoísmo. Que dicho sea de paso, en este caso es mayoría de la mayoría. Exacto. Mayoría de la mayoría, porque el Consejo quedó reducido hoy a una mayoría. Y dentro de esa mayoría hay que ahora armar una nueva mayoría. En este caso, la mayoría mínima necesaria es la unanimidad.
Si no están los 4 de 4, no hay votos para designar a nadie. Exactamente, y eso es lo que sucedió, y ahora menos van a verlos, porque ahora entran en campaña, 3 de los 4 que están en la mayoría, como dices tú, Pocho, entonces va a ser mucho más complejo que exista un representante designado de quien porque entran venir, a campaña, ¿no? Con licencia. Exactamente, durante un mes. O sea, aquí ya, ¿qué es lo recomendable desde hoy? Es una irresponsabilidad. ¿Qué es lo recomendable desde hoy? Recomendable entre comillas, que estos señores vayan, cobren su sueldo, porque están en funciones, más allá de que no hagan nada, están en funciones, tendrán que cobrar su sueldo. Y ya que dejen todo listo para que, o no listo, ya que dejen todo quieto, mejor dicho, para que el pueblo elija el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, y desde mayo el nuevo Consejo de Participación Ciudadana ojalá entre con nuevos bríos. Porque estos de aquí demostraron una incapacidad y una inoperancia total. El propio reglamento dice que de no aprobarse la resolución para designar a o las autoridades del Consejo o la Judicatura que correspondan, se entenderá que la terna y el proceso se ha agotado, y por ende se debe solicitar una nueva terna e iniciar de nuevo el procedimiento. Que lo dejen para el nuevo Consejo. Es que eso es lo que va a ocurrir. Estando la justicia, lo que hablábamos al inicio del programa, ¿no? Estando en el estado en que estamos, que se necesita la institucionalización. Al señor Ulloa, por más de que apoyé a otros candidatos, ya 3 votaron. Hazlo por el país y ya designa y ándate tranquilo, con la conciencia tranquila, de que dejas institucionalizada el órgano madre de la función judicial. Démosles unas vacaciones pagadas a los señores. No, pero ahí va a venir las críticas que te digo que llueven sobre ese candidato respecto de sus antecedentes de haber trabajado con Gustavo Yalki y demás. Entonces, sí había ese cálculo, creo yo. Yo ni los conozco. De no poner... yo conozco a una, me parecía excelente candidata, pero sin embargo no tuvo ningún voto. Solo el de la moción. Y el voto en el que estuvieron de repente de acuerdo Bravo, Estupiñán y Rivadeneira. ¿Era a favor de quién? De Rivera. Del candidato más objetado, del tercero de la terna, que en teoría tuvo, digamos, participación con la época de ella. Ya, pero si entonces no querían que él vaya, consigan los 4 votos, o sea, la unanimidad para otro. ¿Qué pasó al interno? No se sabe. A mí me hubiera gustado que más bien hagan una descalificación completa por las razones constitucionales. Son activos, judiciales activos, pero que tienen buenas referencias. Por lo menos ahí, Mercedes Caicedo, yo rescato, es una persona bastante conocida, digamos, a nivel de los conjueces de la Corte Nacional de Justicia por su rectitud. Es una mujer que inclusive he tenido oportunidad de verla en su trabajo, y me parecía que era un buen perfil, pero yo sigo teniendo las objeciones respecto de la constitucionalidad y el respeto a las reglas. Que es un buen punto también. Ahora entonces, porque nadie ha alegado eso, tú los has alegado en un artículo, pero yo no vi que Ulloa dijo, pues por eso. Pero de todas formas, si van a nombrar una nueva terna en el Pleno, pues que tomen en cuenta esta observación y que de repente en la terna agreguen a una persona no judicial, para que ya no haya excusa alguna, como un miembro de la terna, para que no se tenga, incluso si es que se alega este criterio de que hay un conflicto de interés, pues al menos en uno de los candidatos no lo haya, ¿no? Pudiera ya la Corte tomar en cuenta ese criterio, la Corte Nacional. A mí me parece, por ejemplo, perfiles hay, pero pesaba sobre esa terna no solamente la prohibición que he mencionado, que yo creo que debe entrar alguien que presida sin ningún tipo de cuestionamiento, sin ser cuestionada ni cuestionable. Y por su fuente, yo creo que sí había ese cuestionamiento. Pero además venía con la impugnación interna del propio Pleno de decir, esto fue una labor de cabildeo del presidente Iván Saquicela, que quiere meterle las manos a la justicia y que ha venido haciéndolo en repetitivos intentos. Eso es algo que yo creo que el Ecuador tiene que estar muy, muy atento. Tipo, moviéndonos al tema de Cáceres, que lo dejamos ahí en el aire, ¿qué va a pasar cuando ya él, creo que ya tenía formulación de cargos incluso, qué va a pasar cuando él sea extraditado y llegue al Ecuador? Bueno. No, pero un punto de ahí, pero ¿cuál es el papeleo que hace falta para que Cáceres venga al Ecuador? Entiendo que hay una extradición y yo creo que pueden funcionar varios mecanismos, ¿no? Tanto el de la extradición, que ya estaba a nivel de las actividades de las autoridades diplomáticas. Ecuador, Colombia tienen convenios en esta materia. No sé qué tan expeditos puede ser. Hay su trámite administrativo. Pero es un trámite administrativo, pero entiendo que ya estaban hablando a nivel de las autoridades, digamos, de embajada, a nivel de país.
Pero además, pienso yo que quizás Colombia haga, como en otras ocasiones, la expulsión de estos ciudadanos. La deportación, eso te iba a preguntar. Sí, que simplemente digan... Lo deporto porque no, este señor se le cancela el estado de visado, que tenga aquí el permiso para que estar en el país y que lo termine de sacar. Así lo hicieron con Jacobo. Eso te iba a preguntar, porque eso es algo que ha denunciado el expresidente Bucaram en su cuenta de Twitter. Cuando fue el tema del hijo, en 24 horas estuvo aquí. Tienes toda la razón. Y en cambio acá se están demorando. O sea, acá debería de darse una figura de deportación o expulsión de un país que es distinto a la extradición. Inmediato. Eso es inmediato. Eso es un tipo que está con alerta roja, lo cogen y lo ponen en la frontera. Porque además no ha cometido el delito en Colombia, lo ha cometido en Ecuador, ha fugado. O sea, ahí también Colombia se está demorando demasiado. Solo hay un ingrediente ahí. Y es que este señor Cáceres, como perteneció a la fuerza policial y con toda la presión del caso de un tema de violencia, de femicidio, sí existe, y lo puedes ver, la amenaza de que este señor aparezca suicidado, ¿verdad? O que no haya, que esté en riesgo y peligro su vida. Por eso es que todos los trámites administrativos y todo lo que se lo está haciendo con mucho sigilo, ¿verdad? De tal manera que mañana no nos enteremos con que este señor no alcanzó a llegar con vida al Ecuador. Entonces, yo sí creo que hay ese elemento ahí que se está tratando de custodiar al menos. Pero a ver, ¿qué tiene que custodiar Colombia? Colombia lo que tiene es que ponerlo en un avión, o por último... Con vida. Así es, por último hasta el gobierno ecuatoriano puede mandar un avión, siendo un caso en donde se requiere la presencia de... ¿Y quién lo recibe acá? Y acá ya ese pasa a ser problema del Ecuador. O sea, lo tiene ¿Pero que quién recibir lo recibe acá? Lo tiene que recibir la policía. La propia policía. Ya, pero es que ya no se va a escapar. Pero ahí pero él dice por la integridad física. Exacto. Pero ahí la fiscalía ya puede tomar ahí medidas. Pero la integridad física de este hombre va a correr ese riesgo todo el tiempo. Exactamente. No es que en una semana va a subsanarse ese riesgo. Y eso es lo que está advirtiendo la mamá de María Belén Bernal, que inclusive entiendo que está yéndose a Colombia para estar en medio de toda la jugada, porque ella lo que sí teme, y lo ha dicho, es que este señor no llegue acá con vida o aquí no permanezca mucho tiempo con vida. Entonces, lo que él tiene para decir respecto de por qué salió, con cómo salió, qué autorizaciones tuvo, entonces habría que procesarlo en Colombia, no se lo puede procesar en Colombia. No se lo puede procesar. Tiene que procesárselo acá, y ese riesgo siempre va a haber. Tiene que haber un sistema de protección especial para él y yo creo que se soluciona el problema. Ahora, ¿se reactiva ya con él el proceso? Es que el proceso no ha estado detenido. Hasta donde yo conozco, el proceso de él no está en una fase en la que tenga que ser suspendido, porque ya, tú sabes, Pocho, no existe, no hay juzgamiento en ausencia por regla general. Hay ciertos delitos que vienen desde la Constitución que se permite el juzgamiento en ausencia. Es decir, contra la administración peculado, cohecho, etc. Pero en este caso, sí es necesario que la persona procesada esté sentada en el banquillo de los acusados durante toda la etapa de juicio, que es la etapa a la que debería llegar donde se dicte una condena. Y no entiendo, de lo que conozco, que uno de los procesos del femicidio no ha llegado a esa decisión de la suspensión, y si lo es y me pueden corregir, pues sí habría un bloqueo jurídico procesal que se levanta una vez que el señor llegue aquí y se ha puesto a órdenes de las autoridades, porque él tiene que llegar aquí, ser recibido por las autoridades de migración, ser autorizados por la policía, las autoridades diplomáticas, pero ser inmediatamente puesto a órdenes del juez que dictó la privación de libertad, porque él está con una orden de prisión preventiva que además goza de una notificación roja de Interpol. Entonces, una vez que el juez ya lo tiene, él se hace responsable de este ciudadano, ¿verdad? Lo tiene que mandar, reducir a buen recaudo, ponerlo en un centro de privación de libertad preventivo, y ahí continuar el procesamiento donde le tendrán que tomar su versión, donde tendrá que estar sentado, tendrá el derecho a la defensa y todas las cosas normales de un proceso. Hay que comenzar por conocer si hubo reformulación de cargos, porque inicialmente era por desaparición. La hubo. Yo lo que recuerdo, lo que hubo, Pocho, es que cuando se formuló cargos, empezó como una desaparición. Pero luego, y ahí fue que la formularon cargos a la chica, a la subteniente, que estaba por ahí también, que es la única detenida. Que para mí es la menos culpable de todos. Está detenida igual. Y en la marcha de ese proceso hubo una petición de audiencia de reformulación de cargos y de vinculación, Carlos, que fue donde a este tipo y a otros más, entiendo, los vincularon ya formalmente al proceso, es decir, lo hicieron parte del proceso y les dictaron las medidas cautelares personales como la prisión preventiva. Y el proceso ha caminado con esa orden de prisión preventiva y el señor prófugo hasta que ahora lo encuentran. Bien, muchísimas gracias, clarísimo el análisis del penalista José Lagasca aquí en Relación.